Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Cada día de nuestra vida tenemos una gran oportunidad de que Jesús pueda ministrar nuestra vida, especialmente darnos salvación, libertad de conciencia culpable, darnos una claridad acerca de quiénes somos nosotros, que nuestra identidad esté claramente dispuesta para que nosotros la pongamos al servicio de Dios. Bueno, tantas cosas lindas que Dios quiere hacer, pero muchas personas pierden esa oportunidad. Los fariseos tuvieron muchas oportunidades, hablaron con el Señor Jesucristo, escucharon las enseñanzas de Él, vieron los milagros, pero perdieron la oportunidad de poder recibir la bendición de Dios. Lo mismo encontramos el caso de un hombre llamado Bartimeo, que era ciego. Él sí aprovechó esa oportunidad cuando Jesús pasaba cerca de la ciudad de Jericó y él clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo manda a llamar y Jesús le sanó y le siguió gozoso por el camino. La pregunta es, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la leemos, cada vez que el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace meditar, nos hace reflexionar, la verdad que es un momento para tomar esa oportunidad de decirle: Señor, quiero que hagas un milagro en mí. En esta hora, entonces, quiero que pensemos bajo esta oración, cuando se pierde la oportunidad. ¿Cuándo es que se pierde la oportunidad? En primer lugar, vemos el error de llevarle siempre la contraria a Dios. Los fariseos lo hicieron. Y Jesús, para demostrarles esto, en Mateo capítulo 21, versículo 33, el Señor habla y dice: oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará? Aquellos labradores le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los príncipes, sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Vemos aquí en esta parábola Jesús lo que le está haciendo con los fariseos: ayudarles a que ellos entiendan que han perdido una gran oportunidad. ¿Por qué razón se pierden estas oportunidades? En primer lugar, por querer ser los primeros. El primero en la vida tiene que ser Dios. Dios es el creador de todo, es el Señor de todo, el que sustenta todas las cosas. El problema nuestro, como lo de los fariseos, es querer ocupar un primer lugar, y por eso le llevaban la contraria a Jesús, representado con los labradores malvados, que en lugar de darle el fruto al Señor de la mies, ellos mataron a aquellos que iban a recoger ese fruto y aún al hijo que le fue enviado. O sea, lo que Jesús le está diciendo es que ellos le llevan la contraria porque ellos, el ego, en otras palabras, quiere ocupar el primer lugar. Pero otra razón es por querer ocupar el evangelio como un trampolín para sus planes egoístas. Muchas personas hoy en día realmente no reciben la bendición de Dios porque quieren ocupar el evangelio, la asistencia a la iglesia, el servicio en la obra de Dios
para lograr sus intereses egoístas, pero no por amor a Dios, como estaba sucediendo con ellos, pero también porque ellos aborrecían a Jesús por no tener el mismo espíritu. Hay personas que contradicen y van en contra de Dios porque el espíritu que mora en ellos no es el espíritu de Dios. Los fariseos se vieron confrontados y la consecuencia del cual Jesús les habla aquí es la perdición. Y les dice que lo que hará el padre de familia es que va a destruirlos a todos. Cuando una persona rechaza a Cristo, prácticamente se está autocondenando. La Biblia dice, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el versículo 18 del capítulo 3 de Juan dice, y el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, una persona que rechaza a Cristo prácticamente se está autocondenando. Y es por eso que habla Jesús en esta parábola que ellos se están prácticamente autodescalificando de la oportunidad de la salvación. Y no solo eso, sino que también les habla de la sustitución de oportunidad y de privilegios. ¿Por qué? Porque estos labradores que no dieron el fruto al dueño de la mies, ahora son contratados otros labradores para que le den el fruto. Pregunto, ¿por qué te has sentido aún dentro de la iglesia que no se te toma en cuenta? ¿No será que tú has ido en contra de Dios y lo que Dios tenía para ti, Dios se lo dio a otra persona? No siempre es así, pero sería bueno que analizásemos si en nuestro corazón existe un antagonismo espiritual por las razones que hemos mencionado. Ahora, cuando nosotros no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede? La oportunidad viene para otra persona y esto nos trae, por supuesto, en el caso de la salvación. El Señor les está presentando a ellos la salvación, pero el Señor está diciendo, si ustedes rechazan, otros lo van a aceptar. Si tú rechazas a Cristo, otro lo va a recibir. El servicio también. Si tú rechazas servir y dar el fruto para Dios, entonces otro lo va a tomar. ¿Cuál es la reacción de estas personas cuando se miran descalificadas? Prácticamente quieren destruir el evangelio y el nombre del Señor Jesús. No quieren que se mencione para nada. Eso es lo que pasa con las personas que llevan la contraria. Por eso dice la porción que hemos leído, que los fariseos buscaban cómo destruir a Jesús, porque les estaba sacando una radiografía de su condición espiritual que era antagónica y era inmoral delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Jesús pide acá? Sencillamente en el versículo 33, el Señor está hablando acerca de la importancia de esa sabiduría a la cual el Señor nos está llamando, y es básicamente el poder aceptar la oferta del amor de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. En lugar de contradecir a Dios, más bien aceptemos cómo Dios nos invita a estar en su viña. ¿Cuál es la viña de Dios? La salvación en Cristo Jesús, el evangelio. Dios quiere resultados o frutos de carácter eterno. Cuando Dios nos salva, entonces ese fruto es para Dios, no es para nosotros, porque de Él viene la salvación y la vida también. Pero también Dios quiere que le aceptemos y que no le rechacemos. Pregunto, ¿has escuchado el evangelio? ¿Has leído la Biblia? ¿Alguien te ha hablado de Jesús? No seas como los fariseos de aquel entonces que perdieron la oportunidad. Más bien, sé como Bartimeo, que necesitaba un milagro y lo recibió. Por lo tanto, te invito en esta hora a que le entregues tu vida, tu corazón a Jesús. Di conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por tu amor. Te pido, mi buen pastor, que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para darme la justificación delante de ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@
iglesiajosué.org.